¿Alguna vez se han preguntado cómo puedo predecir o podemos predecir el crecimiento de una población? ¿Cómo se enfría una bebida caliente o cómo fluye la corriente dentro de un circuito eléctrico? Todo esto se puede describir con ecuaciones diferenciales, una herramienta que nos ayuda a entender cómo cambian las cosas en el tiempo y en el espacio. Gracias a ellas, científicos, ingenieros, matemáticos pueden modelar y anticipar el comportamiento de distintos fenómenos dentro de la naturaleza, la tecnología y dentro de la rama de la economía también. Pero en sí, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función desconocida con sus derivadas. En otras palabras, describe cómo una cantidad cambia en relación con otra. Su propósito es representar el comportamiento de sistemas que varían con el tiempo o en el espacio. Por ejemplo, si queremos saber cómo cambia la posición de un objeto con el tiempo, usamos una ecuación diferencial que relaciona la posición con su derivada, que es la velocidad. En general, una ecuación diferencial se escribe de la siguiente manera: la derivada de y con respecto a x, que es igual a la función, de este caso, dos variables, que serían x y y. Este símbolo de la derivada de y con respecto a x representa la tasa de cambio de y con respecto a x. En resumen, una ecuación diferencial no busca solo un número como respuesta, sino una función que describa todo el comportamiento de un sistema dinámico. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas nacen de las derivadas ordinarias, ya que tienen una sola variable independiente. Estas ecuaciones relacionan funciones que no conocemos con las derivadas, a los cuales nos da una función que al momento de reemplazar soluciona la ecuación. Para saber si este tipo de ecuaciones son lineales o no lineales, existen unos requisitos, los cuales son que tienen que ser las derivadas y las variables dependientes tienen que ser de grado 1 y no multiplicarse entre sí. Y si no cumplen estos requisitos, la ecuación diferencial ordinaria no es lineal. También, para saber si es homogénea, tiene que cumplir otro requisito, a lo cual es que si la función de x es igual a 0, es homogénea, y si la función de x no es igual a 0, no es homogénea. Estas ecuaciones son un poco más fáciles de resolver. Ecuaciones diferenciales parciales. Estas, a diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias, estas tienen dos o más variables independientes, a los cuales estas relacionan la función desconocida con la derivada para encontrar la solución, y la solución que al momento de reemplazar satisface la ecuación. También esta, para saber si es lineal o no lineal, tiene que cumplir otros requisitos que son casi idénticos que las derivadas ordinarias, que tienen que ser las derivadas parciales, y los valores dependientes tienen que ser de grado 1 y no multiplicarse entre sí. Para saber si son homogéneas o no homogéneas, las derivadas parciales tienen que cumplir que la función de x, y es igual a 0, y si la función de x, y no es igual a 0, no es homogénea. Y la diferencia entre las ecuaciones diferenciales ordinarias y las parciales son que estas tienen dos o más variables independientes, que a diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que solo tienen una variable. Como vemos, las ecuaciones diferenciales no solo existen en los libros de matemáticas. De hecho, las usamos todos los días, aunque no nos demos cuenta de aquello. Estas ecuaciones se aplican en la biología, en la física, en la economía, en la ingeniería, hasta inclusive dentro de la medicina. Su función principal es ayudarnos a entender cómo cambian las cosas en el tiempo o el espacio. Ahora voy a proponer un ejemplo para entenderlo mejor. El ejemplo preparado es el enfriamiento de un café caliente. Si yo dejo una taza de café recién hecho sobre la mesa, poco a poco va a empezar a enfriarse. Pero, ¿cómo podemos describir matemáticamente ese cambio de temperatura? Newton propuso una ecuación diferencial muy simple, que es la ley de enfriamiento de Newton, en donde la temperatura, o T, es la temperatura del objeto, en este caso el café, y Tamp, o en este caso es la temperatura ambiente, y la K es una constante que indica qué tan rápido se enfría ese café. Esta ecuación nos dice que la velocidad con la que el café pierde calor depende de la diferencia de su temperatura y la del ambiente. Al inicio, cuando el café está muy caliente y el ambiente está mucho más frío, la diferencia es grande, así que se enfriará mucho más rápido. Con el tiempo, esa diferencia se va a hacer cada vez menor y el café se va a enfriar cada vez más despacio, hasta que su temperatura se iguala a la del ambiente.
Ahora hagamos una interpretación sencilla de lo que acabamos de ver. En palabras más simples, el café no se enfría de golpe, sino que lo hace rápidamente al inicio y luego va cada vez más lento. Este tipo de ecuaciones también se usa en sistemas de refrigeración, control de temperatura e incluso en la medicina para medir cómo le baja la fiebre de una persona con el tiempo. Como conclusión podemos decir que las ecuaciones diferenciales son herramientas que nos ayudan a entender y predecir el comportamiento de los fenómenos que ocurren a todo nuestro alrededor, desde el enfriamiento de un café hasta el flujo de corriente o el crecimiento de una población. Las ecuaciones diferenciales son el lenguaje matemático del cambio.